La vida y la muerte me parecían objetivos ideales a los que llegaría yo el primero, para derramar un torrente de luz sobre nuestro oscuro mundo. Una nueva especie me adoraría como su creador. Empecé la creación de un ser humano. Nunca he sido muy fan de leer clásicos, principalmente porque tienden a ser libros muy aburridos, que tienen una prosa bastante rebuscada y bastante a veces innecesaria en cuanto a las descripciones o en cuanto a las cosas en las que se focaliza la narrativa. Y esa es la razón principal por la que por tanto tiempo yo pospuse la lectura de Frankenstein. Pero hasta hace poco me di a la tarea de ahora sí leerlo de principio a fin, porque si bien antes lo había intentado, nunca me había capturado por completo, y las primeras páginas tengo que admitir que sí son bastante aburridas y que no te atrapan del todo, por lo menos a mí me pasó. Sin embargo, como lo decía, me di a la tarea de ahora sí leerlo por completo porque quería leer otro libro que me llamaba más la atención. Hace unas semanas que ya los terminé ambos, y ese otro libro es El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein, que es un retelling precisamente de Frankenstein, del que voy a hablar pues más adelante. Decidí entonces leer Frankenstein principalmente para tener como un punto de apoyo, un contexto hacia lo que va la historia, y también ese punto de comparación para saber o saber más o menos hacia dónde iba el retelling de Frankenstein, si tenía puntos en común, a lo mejor personajes originales u otras cosas, y pues ahora sí también para que pues para leer ese clásico, como ya lo mencioné. Aunque acerté en mi sospecha de que la prosa de Frankenstein sería bastante refinada, bastante compleja y en ciertos momentos bastante aburrida, los temas que toca y también porque lo hace son muy interesantes y me parecieron muy bien ejecutados, lo que también pues entonces nos deja con una obra que es tan humana como lo suele ser o como lo llega a ser a veces bastante deprimente. Es también innegable la marca que Mary Shelley dejó no solamente en el universo o en el mundo de la literatura y de los subgéneros como tal del horror y la ciencia ficción, sino pues también dentro de la cultura universal. No hay pues evidentemente una persona que no se imagine a el monstruo de Frankenstein o la criatura de Frankenstein cuando se menciona Frankenstein, así que pues su impacto es, como lo mencioné, innegable. Algunas de las cosas más interesantes que plantea la obra son, las que me parecieron a mí más interesantes fueron preguntas relacionadas con nuestra propia esencia como seres humanos o como criaturas pensantes. Por ejemplo, ¿qué es precisamente eso que nos hace humanos? ¿Qué línea o líneas o crímenes debemos cruzar o cometer para considerarnos monstruos o para considerarnos menos que seres humanos? Si no somos solamente apariencia, ¿qué es eso a lo que llamamos alma? Y también, aún así, porque entonces prejuzgamos tanto a esas personas o a quienes lucen diferente. Son preguntas que van muy de la mano con pues la psicología y en cierto sentido también la filosofía, porque ahonda bastante en ese significado del ser humano. También otra de las cosas que me pareció más interesante fue que explora bastante bien las relaciones interpersonales y evidencia más bien cuánto daño podemos sufrir si se nos niegan las conexiones reales y profundas con nuestros pares, y más bien también si aquellas personas que deberían ser quienes nos protejan y quieran sin miramientos, nuestros padres o nuestros creadores, nos niegan esos derechos, nos niegan esa protección, ese amor, ese cariño y esa atención incondicional. Justamente la criatura de Frankenstein menciona: era bueno, mi alma rebosaba de amor y humanidad, pero ¿no ves que estoy solo, miserablemente solo? Si tú, mi creador, me aborreces, ¿qué puedo esperar de tus semejantes, que no me deben nada? Entonces esto también nos hace ver que la alienación, la alienación forzada tiene el potencial pues para crear
lo que llamamos monstruos, esa área que pues se sigue adentrando también dentro de la psicología y que hace o plantea la cuestión milenaria o la pregunta tan común que se hace de si los monstruos nacen o se hacen, y como su respuesta pues real, la historia de Frankenstein nos hace ver que de por sí con la mente inestable que poseía la criatura cuando fue traída al mundo, todos esos maltratos que tuvo que vivir lo orillaron a tomar el camino pues de la venganza, del rencor y del sufrimiento, que terminaron pues no solamente afectándolo a él mismo, sino a todas las personas que se atrevieron siquiera a rodearlo y a pues con un error en su juicio a maltratarlo. Mientras habla con Frankenstein pues ahora sí que la conversación más importante de la obra, justamente menciona: al fijarme en mi alrededor no veía ni oía a nadie como yo. ¿Sería pues un monstruo, un ser único en la tierra del cual huían y se espantaban todos? También dentro de sus cavilaciones, dentro de sus pues reflexiones, la misma criatura se pregunta si más bien sería correcto compararse a sí mismo con el demonio o con Satanás, precisamente porque no tiene a nadie que lo acompañe en el sufrimiento que su creador precisamente le negó. Pero entonces también se da cuenta de que incluso Satanás o el diablo tiene a sus demonios o a sus como lacayos que le hacen compañía, pero él es su propia creación, es la única criatura de su especie que existe, y eso lo hace todavía sentirse más solo de lo que ya está. También algo que mencionó y que se me hizo muy interesante y en cierto sentido también bastante verdadero es que mientras más tenía conocimientos o mientras más expandía sus saberes, más se daba cuenta de lo miserable que en verdad era, porque se comparaba con las personas a las que veía y con las personas que pues tenían su vida diaria y podían relacionarse de manera relativamente sencilla, mientras que a él eso le era imposible. Entonces pues también vemos que los dos protagonistas, Víctor y la criatura, son tanto víctimas pues como victimarios de las decisiones que han tomado, tanto esas decisiones que tomaron bajo su propio juicio o su propia voluntad, como las que terminaron por tomar al ser influenciados el uno por el otro. Por un lado está Víctor, que se dejó llevar por sus obsesiones y no tuvo el valor de responsabilizarse, de la vida que trajo al mundo. Por ejemplo, siguiendo las huellas ya marcadas, abriré nuevos caminos, exploraré poderes desconocidos y revelaré al mundo los misterios más profundos de la creación. Tenía hasta incluso, podríamos decir, que cierto God complex dentro de sus metas o dentro de sus pasiones. Estas eran tan grandes que lo llevaron a creer que él era un ser superior dentro del universo de la ciencia. Por otro lado, entonces tenemos a la criatura, que sufrió por el egoísmo de Víctor, pero tampoco se atrevió a ser mejor que este. Dice o mencionó dentro de su diálogo: si aceptas mis condiciones te dejaré en paz a ti y a otros, mas si las rechazas sembraré la muerte hasta que mi sed se sacie con la sangre de todos los amigos que te quedan. ¿Quién es el monstruo? Pero aún así, mientras más lees y mientras más reflexionas acerca de esta lectura, que creo que esa es una de sus mejores cualidades, que te deja mucho para pensar, no puedes evitar ponerte del lado o inclinar un poco la balanza más bien hacia el lado de la criatura. Esto no significa que justifiquemos sus acciones o sus crímenes cometidos, sino que más bien tendemos a entender el por qué los terminó realizando. Tuvo que sobrevivir sin el apoyo de nadie, e incluso cuando intentaba hacer el bien, pues era juzgado por cómo lucía, cuando ni siquiera ahora sí que los seres humanos tenemos un voto en cómo nosotros mismos lucimos. Pero bueno, eso no nos impide juzgar, ¿verdad? Fue tratado también pues con mucho desprecio, y también entonces aprendió a replicar ese desprecio, aprovechándose de sus dotes como un ser más fuerte, más hábil, más ágil, y también para intentar pues aliviar ese dolor que le provocaron los seres humanos, empezó de nuevo a vengarse y a sentir un odio generalizado hacia nuestra raza, o sea, hacia la raza humana.
Aunque de todos modos eso también terminó por lastimar más esa alma sensible con la que ahora sí que llegó al mundo. Entonces pues es bastante fácil asumir que su cariño y su curiosidad más bien fueron reemplazadas por esa furia, esa venganza y ese rencor que él mismo experimentó y que tuvo que aprender a replicar para tener cierto sentido de justicia en su vida. Tomar el camino del mal, por así decirlo, era una consecuencia natural o una consecuencia que tenía que darse por las circunstancias que la criatura vivió. El hecho de que la criatura no supiera quién era ni qué, si vamos para allá, significaba que la validación de terceros era su única manera de saberse bueno, válido o precioso, ya que no se desarrolló nunca pues un juez interno que se comprendiera o se aceptara a sí mismo precisamente porque no tuvo ninguna figura paterna ni materna ni de autoridad que le diera ese cariño y para tomar ese cariño e internalizarlo. Por ejemplo, ¿qué era entonces yo? Ignorante de cuando se relacionara con mi creación y mi creador sabía en cambio que no tenía dinero, ni amigos, ni propiedades. Para él todo lo que valía eran esas cosas exteriores precisamente porque no tenía un mundo interior que se autoaceptara a sí mismo. Esa es otra de las maldiciones que debe sufrir la criatura, preguntarse para siempre qué es y sobrevivir en un mundo que jamás estuvo hecho para él. Las consecuencias evidentemente terminan persiguiendo a Víctor y se acaba muriendo envuelto pues por el arrepentimiento y la soledad, sentimientos que la criatura sufre al triple por sus acciones e irremediable pasado y destino, condenándose a sí mismo a la muerte para librar al mundo de su presencia, como lo leemos justamente al final de la obra. Compadecía a Frankenstein y esa compasión aumentaba mi pena, me odiaba a mí mismo. Me conformo con sufrir mientras duran mis padecimientos y, para cuando muera, estoy resignado a que el odio y el aprobio acompañen mi memoria. Y aunque al inicio de la historia, o bueno, de la novela, la vida de Víctor y pues sus motivaciones y su historia de origen, por así decirlo, se me hicieron bastante interesantes, sobre todo hasta el punto en que empieza a crear a la criatura y esta luego se encuentra con él y nos cuenta su historia. Creo que esa fue mi parte favorita. Ya más tarde, o justamente es después de eso, que la novela se empieza a tornar bastante aburrida, justamente porque empiezan a haber descripciones innecesarias sobre no la criatura, no Víctor, no la gente que convivió con ellos, sino sobre bosques, montañas, escenarios y todas esas cosas. Ahora sí que no aportaron nada a la historia, solamente nos hicieron entender que Víctor estaba muy preocupado por las amenazas de la criatura, pero más allá de eso no nos hicieron ningún favor a nosotros como lectores. Seguro que Mary Shelley se divirtió bastante escribiendo sobre pues cosas que se nota le apasionan, pero no termina aportando demasiado a la historia. Sin embargo, pues no es algo como que quiera criticarle demasiado porque la escribió a los 18 años y es un hito de la literatura, así que puede hacer lo que quiera. Esa fue la principal razón, esas descripciones tan largas, tan aburridas y tan desesperantes, por la que me tardé bastante en leer esta novela de menos de 200 páginas, creo que tiene, un poquito menos. Fuera de eso, como ya lo mencioné, es una lectura que invita mucho a la meditación, invita mucho a la reflexión e incluso creo que hasta una semana después de que terminé de leer la novela, seguía pensando acerca de sus personajes, acerca de a lo mejor incluso qué hubiera motivado a Mary Shelley a escribir ese tipo de historias. Sé que fue por un reto entre sus amigos o algo así, pero que se haya tomado un rumbo tan humano y tan complejo es algo de admirarse bastante, creo yo. Y justamente poco después de que lo terminé y de que terminé de pensar acerca de Frankenstein como tal, me empecé a preguntar de qué podría tratar o qué tantas de estas cosas que me gustaron de Frankenstein podrían estar replicadas dentro de este retelling.
El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein, porque yo al principio creía que este retelling era una historia más centrada en cierto romance, porque como dice Elizabeth Frankenstein, es como de, ajá, ok, ¿sabes? Y eso está mal de mi parte porque lo prejuzgué bastante, y como está de rosita, creí que iba a ser, como digo, una historia de amor. Sin embargo, la verdad es que lo compré justo porque he leído otros 2 libros de esta autora, Kristen White, y uno de ellos me gustó bastante, otro de ellos me gustó su idea, no tanto su ejecución, pero he visto que tiene ideas y conceptos bastante originales, así que dije, no solamente puede tratarse de romances, si es que de eso va, así que le decidí dar una oportunidad. Y bueno, como lo dice brevemente detrás del libro, en su como mini resumen, más bien promete personajes retorcidos, pero aún así las sinopsis me han engañado tantas veces que ahora cualquier libro que vea de este editorial, o si no es Your Age, es romance o es una combinación de las dos, así que dije, bueno, igual estoy preparada por si es romance, pero yo esperaba también que fuera más como de la mente de un thriller o de una historia de terror. Si no estás prestando atención al libro y a lo que se dice y a cómo se hacen las cosas, podrías confundirte en que a lo mejor es un dark romance, pero en realidad no tiene nada ni de romance, ni de amor, ni de ese lado bonito de la vida, así que no, es una historia ahora sí que en su núcleo de terror, y de terror más bien psicológico. No creo que aquí sería un poquito más apropiado hacer el recuento tanto de Frankenstein como de El Descenso, le voy a decir El Descenso para corto, para poder ver en qué sentido ambas obras son distintas y cómo cada una también transmite mensajes únicos, siendo que parten como del mismo concepto, entre comillas. Por un lado tenemos la obra de Frankenstein, que sigue tras conocer al capitán de un barco que lo salvó, a Víctor Frankenstein, en su obsesiva travesía por conseguir algo que hasta entonces la ciencia no había logrado, que es el desafiar a la muerte. Haciendo esto por medio de la creación de un ser humano que no es, pues ahora sí que ni humano ni animal, como nos vamos dando cuenta, y esto nace de su estudio en las ciencias mágicas, cuyos conceptos pues fantásticos quedan en el fondo de su mente, incluso después de dirigir su atención a las ciencias más reales, como la física, la química, la anatomía, etc. Víctor le cuenta al capitán toda su historia y pues le menciona que cuando logra crear a esta criatura, evidentemente, como ya lo mencionamos, se arrepiente, le da mucho miedo, le entra el pánico y huye, haciendo pues que la criatura se valga por sí misma, al principio en los bosques, ya después va y se acerca un poco más a la civilización, y en ese proceso se encuentra con una familia que pues a quienes estudia y gracias a los cuales aprende un poco a escribir, a leer y a utilizar el lenguaje, creo que es inglés, francés, algo así. Luego la criatura, después de seguir a Víctor, después de seguirlo, lo confronta y le confiesa que ahora, tras estar viviendo tanto tiempo solo y darse cuenta de que va a ser rechazado constantemente, si no es por alguien como él o de su misma especie, le exige a Víctor que cree para él una compañera. Víctor al principio acepta solamente porque teme que, como lo amenaza a la criatura, que le haga daño a personas que él quiere, siendo que pues en el pasado ya ha matado a uno de sus hermanos menores, que se llama William, y tuvo la genialidad, o sea, el genio de incriminar a la que era como la institutriz de los hermanos menores de Víctor, que se llama Justine, e hicieron que la colgara, así que es capaz de hacer, además de crímenes más violentos, más impulsivos, crímenes un poco más complejos.
Y pues Víctor le da miedo eso y empieza entonces la creación de otro ser humano, pero antes de esto pues le promete a Elizabeth, que es el interés romántico, pues ahora sí que de Víctor, que regresará y cuando regrese se van a casar y todo va a estar bien. Y también algo que es importante recordar y recalcar y mencionar es que aunque Víctor sabía que no había manera de que Justin matara a William y él sabía que la criatura lo había estado siguiendo o por lo menos tenía esta intuición, también tuvo gran parte de culpa en la muerte de Justin porque aunque sabía que ella era inocente y tenía un probable culpable, no dijo nada. Si bien Víctor al principio, de hecho, se compromete a crear esa nueva criatura y lo empieza a hacer casi cerca del final, se arrepiente, la criatura lo confronta y le promete que en su noche de bodas se va a vengar, lo que incita a Víctor pues a caer en una espiral de preocupación, intriga y miedo, y también lo hace como prepararse para su enfrentamiento inevitable con la criatura. Manda a Elizabeth después de su boda a encerrar, la deja sola y en su impaciencia por enfrentarse a la criatura se olvida de que ella pues también está en peligro y la criatura termina matando a Elizabeth. Víctor entonces pues persigue a la criatura a través del continente y ambos llegan a la parte más norte del mundo, que es la Antártica, un sitio de esos. Y ahí es donde Víctor se encuentra con la embarcación pues de ese capitán, que ahora sí que sería el que nos pudo traer esta historia, y le cuenta todo esto y poco después Víctor muere ahí en el camerino y la criatura, como ha estado tan al pendiente de esto, se lo encuentra y se queda sobreentendido que se quita la vida para liberar al mundo de su presencia oscura, por así decirlo. ¡Qué viaje! Ahora pues no vamos a hablar de el descenso. Como el título lo sugiere, el oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein se centra ahora en la protagonista, que es Elizabeth Lavenza, que como lo mencionábamos fue en Frankenstein el interés romántico de Víctor, pero ahora en su propia novela pues es un personaje bastante diferente y bastante más complejo. Se centra sobre todo en ella y en cómo intenta hacer que Víctor permanezca sano, saludable y estable, porque su familia sabe que es algo raro y la contactaron a ella o la contrataron o la atrajeron a su familia para que lo ayudara a ser más normal. La historia inicia con esta Elizabeth y Justin que van a el pueblo donde está estudiando Víctor porque no han escuchado de él hace más de 6 meses, y también Henry, que también es un personaje original de Frankenstein pero que acá toma un poquito otro papel. Henry les ha dejado de enviar cartas como de cómo está el estatus de Víctor por situaciones ahora que mencionaremos en un momento. Lo cual, entonces el inicio de esta historia cuadra más o menos con el final del primer acto de Frankenstein. Esto nos damos cuenta de que a Elizabeth le importa tanto Víctor y se preocupa tan profundamente por él porque quiere asegurarse de que él la ame para poder en un futuro, pues entre próximo y lejano, casarse con él y asegurarse una vida a ella misma lejos de la pobreza, del hambre y del sufrimiento, que fue lo único que tuvo oportunidad de conocer mientras crecía, porque la mujer que la acogió era bastante violenta y negligente con ella y con todos los niños que llegó a criar. Posterior a eso se hizo amiga se hizo la primera amiga de Víctor, y a partir de ese entonces pues fueron inseparables, y ella pues empezó como que a planear ese futuro perfecto que quiso o que sabe que puede obtener solamente con Víctor, porque él, como ya lo mencionamos, es bastante mezquino y por decirlo así odia a todos menos a Elizabeth porque siente que ella lo entiende mejor que nadie. Siento que la caracterización de Víctor en El Oscuro Descenso es bastante más diferente a la de Frankenstein, porque por ejemplo en Frankenstein
se me hizo más un sujeto enclenque, y en El Oscuro Descenso es más un yandere, así que eso dista bastante. Me gusta más cómo está caracterizado en Frankenstein, pero sirve bastante cómo está escrito en El Oscuro Descenso. O sea, es el mismo personaje, pero la autora de este se centró más en el lado más oscuro de Víctor y lo explotó. Así que eso hay que tomarlo también en cuenta. Ya cuando Elizabeth localiza a Víctor, ve que está en un estado muy riesgoso por las jornadas imparables de trabajo, y pues eso también cuadra bastante con la historia original. Ya después investiga un poco alrededor de su hogar, de su laboratorio y todo eso, y ve cosas muy extrañas, y además de asustarse y de ponerse nerviosa por si alguien más llega a entrar y descubrir eso, pues eso la motiva a, después de poner a Víctor en un lugar seguro, a quemar la casa para que no haya evidencia de su locura. Alrededor de todos estos mini capítulos, porque son capítulos bastante cortos, también se nos pasan leemos flashbacks de la infancia de Elizabeth con Víctor, de cómo se fue desenvolviendo su amistad y de cómo llegó también Henry a sus vidas, de cómo llegó Justine a sus vidas, y eso nos da pues un poco más de contexto acerca de las relaciones que cada uno sostiene con Elizabeth. Justine es su mejor amiga, Henry pues es un amigo de ella y de Víctor, pero que también tiene sentimientos o desarrolla sentimientos por Elizabeth, y Víctor es simplemente pues ese loco aferrado que la quiere solamente para sí. Evidentemente Elizabeth nunca aceptó los avances de Henry porque quería tener opciones abiertas, o sea, si a lo mejor en algún día Víctor se negaba a casarse con ella, pues ya tenía a Henry, pero si luego Henry se casaba de ella, pues todavía tenía a Víctor, o sea, quería mantener sus opciones pues libres para de nuevo asegurarse un buen futuro. El viaje al pueblo que mencionamos conoce a un personaje original de esta obra que se llama... Su primer nombre es Mary. Pues me imagino que por Mary Shelley, pero no me acuerdo de su apellido, aunque no es muy importante. Y este personaje original cobra más relevancia acerca del final, así que vamos a volver a hablar de ella en un segundo. También mientras Víctor está siendo atendido por médicos, enfermeras y todo eso, Elizabeth investiga un poquito más alrededor de la ciudad, en la ciudad, porque ha escuchado cosas como que raras que están pasando, y se da cuenta de que Víctor está haciendo experimentos con cadáveres, pero obviamente no se lo dice a nadie, ni siquiera le dice a él que ha descubierto su laboratorio y lo que dice la gente de él y todo eso. En su viaje de vuelta a casa, porque pues Víctor las manda a Justine y a ella antes porque tiene unos asuntos pendientes, pues Elizabeth siente la presencia de algo que las está siguiendo, y evidentemente pues uno se imagina que es la criatura de Frankenstein. Al llegar vemos un poquito la relación disfuncional entre Elizabeth y el papá de Víctor, que se llama Alphonse. Y pues es más relevante más adelante. Después de eso, y creo que pocos días después de que llegan de su viaje, le llega a esta Justine una carta de su madre mencionando que ella ya murió, que ya fue enterrada y que era tan malvada que no quiso que se lo comunicaran a Justine ya hasta que se hubiera acabado la ceremonia, el entierro y todo. Eso evidentemente afecta a Justine, y Elizabeth le da varios días como de luto, de descanso, para que se despeje y todo eso. En uno de esos días, Elizabeth lleva a los hermanos menores de Víctor, que son William y Henry. ¿Sí era Henry? No era Henry, es el amigo. Bueno, William y el otro. Los lleva a un paseo por el campo, al que también los acompaña su padre y todo eso, y en uno de esos descuidos se dan cuenta de que William está desaparecido y luego aparece pues muerto, ahorcado, como sucedió pues en el libro original.
Evidentemente en esta historia también se inculpa a Justine, y este es un golpe mucho más grave en esta historia de lo que lo llegó a ser, siento, en Frankenstein original. ¿Por qué? Porque Justine era como esa única persona en la que Elizabeth confiaba, con la que Elizabeth se sentía segura y que a veces podía ahora sí que ser ella misma, porque siempre tiene esta como fachada de ser alguien perfecta y alguien encantadora para saber manejar o manipular a las personas de su alrededor, pero con Justine siente que podía ser más pues ella misma. Pero ahora, como la han incriminado y como al poco tiempo ya después se inculpa y la mandan a la horca, pues es alguien muy importante que ha perdido. Durante este plazo en el que Justine está en los jurados, o en su juicio más bien, también Elizabeth se entera de que Henry ha desaparecido y cortado lazos por completo con Victor y ella, tanto de amistad como de negocios, como de lo que sea. ¿Por qué? Porque Henry, antes de irse de viaje con Victor a estudiar, le dijo a Elizabeth que quería que ellos dos se casaran, o sea, Henry y ella. Y pues ella le dijo, no sé, platica con Víctor a ver qué te dice. Y pues ella así, si uno aceptaba, pues se podía casar con él. Y si el otro decía que no, pues se quedaba con el otro. O sea, ella estaba abierta a cualquier posibilidad. Pero en cuanto Henry se lo dijo a Víctor, pues se enojó y lo inculpó de que desde chicos era su plan, que quería quedarse con Elizabeth y no sé qué. Y ahora ambos pues se han partido caminos. Eso también pues le cala hondo a Elizabeth. Pues porque sí, ¿no? Elizabeth tiene como que este colapso en medio del bosque y está lloviendo y se va corriendo y pues muy enfurecida, y porque solamente se siente como cómoda en la naturaleza, se va allí, se oculta, pero al poco tiempo ve a una figura acechándola y le da tanto miedo que se cae y se golpea en la cabeza, lo que le impide levantarse de cama por varios días. Ese día en el que Justine va a ser juzgada delante del pueblo, y Elizabeth tenía planeado como convencer a las personas de que Justine no podía ser la asesina, de que era imposible y todo eso, porque es tan buena manipulando y esa onda. Pero por su herida no pudo levantarse, y también en cierto sentido se culpa a sí misma de no poder haber hecho demasiado por la única amiga que tenía en el mundo, y esa persona que sentía que de verdad era bondadosa. Poco después Elizabeth se compone, más que nada de la herida física que se hizo al caerse, y se da cuenta de que Víctor se escabulle por fuera uno de esos días. Y ese es el día en que Víctor y la criatura tienen como la conversación en la que él explica en la novela original qué fue lo que hizo durante todo este tiempo, qué es lo que quiere, qué va a hacer y todo eso. Y Elizabeth, si bien no alcanza a escuchar pues casi nada de la conversación, sí percibe que la criatura promete que va a estar ahí el día de su noche de bodas. A lo que Elizabeth se da la tarea de estar preparada para ese día o para esa noche, para matar a la criatura que le quitó a William y que le quitó a Justine, y que planea ahora quitarle entonces también a Víctor. Luego, Víctor vuelve a viajar. Uno solamente como lector puede asumir que va a la isla en la que empieza a crear a la compañera para la criatura, y le dice a Elizabeth que se quede en casa y que ya cuando él vuelva y termine por hacer estos trabajos misteriosos, porque jamás le confiesa nada a Elizabeth, se van a casar, van a ser felices, etc. Pero pues obviamente Elizabeth no se quiere quedar sentada pues viendo la vida pasar, ¿no? Quiere hacer algo al respecto, por lo que sigue con sigilo a Víctor, y llega hasta esa isla. Encuentra pues su cabaña, su hospedaje, no encuentra a Víctor, pero sí encuentra un almacén, y dentro de ese almacén encuentra un nuevo laboratorio, nuevas piezas extrañas, nuevas pues cosas raras, y
lo más importante es que encuentra, atentos, encuentra un cadáver. Pero no solo cualquier cadáver. Encuentra el cadáver de Justine en la tabla de experimentos. ¿What? Encontró a Justine. Obviamente, rápidamente asume que la criatura incriminó a Justine para quedarse con su cuerpo y que ella específicamente estuviera con él en su universo de criaturas raras creadas por Victor Frankenstein, pero pues obviamente no la quiere dejar ahí para que Victor la haga sus experimentos o la haga otro ser extraño, pues entonces la saca de ahí, la lleva a un camposanto que hay en la isla y le da el entierro religioso, el entierro santo que se merece, por lo menos como último acto de amistad hacia ella, porque ni siquiera tuvo oportunidad de ver su juicio o de estar ahí para cuando la colgaron. Ya de vuelta en casa, pues ella regresa un poco antes que Víctor, y cuando Víctor regresa se casan, y sin embargo lo que debería haber sido un día lleno pues de alegría, de festejo y de cosas lindas, está impregnado por una capa de mentiras e incertidumbre, porque ninguno de los dos habla sobre la criatura que los está acechando, sobre las muertes y sobre el duelo o el dolor que ambos deberían estar sintiendo. En sus meditaciones, dentro de sus rumiaciones en esa noche de bodas, Elizabeth empieza a pensar en el día que perdió a William, en la manera en que esas manchas pues púrpuras de estrangulación estaban en su cuello, y se da cuenta de que esas manchas son pequeñas y no cuadran con la figura que vio aquel día en la lluvia, que no cuadran con un ser tan grande y tan poderoso, porque eran más finas y más pequeñas. Y entonces empieza a preguntarse si acaso de verdad fue la criatura quien mató a William. Luego recuerda a Justine, recuerda cómo estaba en el laboratorio de Victor, y entonces cae en cuenta, atentos, cae en cuenta de que el asesino todo este tiempo fue Víctor. Amistad. ¿Y por qué? Todo porque quiere vencer a la muerte para cuando ésta reclame a Elizabeth poder tener los conocimientos y la experiencia para poder traerla de nuevo a la vida y hacerla un ser superior similar a un ángel, y que lo alabe como si él fuera Dios. Ay, perdón. ¿What? ¿Maldita demente? Obviamente Elizabeth se enoja y dice, what the fuck, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y Víctor se pone, obviamente, a la defensiva, pues cómo no, porque dice, what, creí que esto era lo que querías, tú eres la única que siempre me ha entendido, yo creí que estaríamos juntos para siempre, que esto era algo que a ti también te haría feliz. Y Elizabeth dice, pues claro que no, aquí le haría feliz algo así. Es muy intenso. Esta parte no, o sea, desde que le pasó eso a Justine no me lo esperaba. What? Amistad. El chiste es que el punto, entonces, hasta este descubrimiento y también la construcción del personaje de Elizabeth me gustaron mucho, porque se alejó bastante de esa tropa clásica de la damisela en aprietos y la que solamente necesita casarse para ser feliz. Ella no lo hizo tanto para ser feliz, sino para asegurarse un futuro sin miedo. Es una chica bastante retorcida que sí solo ve por sí misma y sí solo ve por su seguridad, por temor a no volver precisamente a ese abandono en el que vivió. Es alguien que engaña, es alguien que es engañada, encuentra una familia en sus amigos y también se da cuenta de que no se necesitan a los hombres o al amor romántico para salir adelante. Pero de esto se da cuenta, desgraciadamente, un poquito más tarde de lo que hubiera sido preferible. Después de que esta Elizabeth se revela en su contra y le dice, ¿sabes qué? No, ya no quiero nada que ver contigo, porque poco antes de esto el papá de Víctor le dijo a Elizabeth que ahora que se ha casado ya puede reclamar la fortuna de su padre, el señor Lavenza. Y Elizabeth está como de, ¿what? ¿Tenía fortuna? Y el señor
Frankenstein le da a entender que no te mantuvimos aquí en casa solamente porque eras bonita o solamente porque le caías bien a Víctor, sino también porque tenías una fortuna detrás que solamente se podía reclamar si te casabas o si cumplías los 18 años. Y Elizabeth se casó un año antes de cumplir los 18, o sea que nunca necesitó realmente fingir, nunca necesitó esas fachadas, nunca necesitó a Víctor porque tenía esa fortuna asegurada. Y es como de, ella se pregunta, ¿qué pedo, no? What the fuck. Bueno, después de que Elizabeth se revela contra él y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, me voy a escapar, obviamente ya no, hasta nunca. Pues en eso Víctor sí la droga y Elizabeth despierta en una institución mental. Despierta en una institución mental, óyeme lo que te digo. La manda a un loquero. Lo odio tanto, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Odio a este estúpido. Él planea pues dejarla ahí con los doctores, con las enfermeras, básicamente en una cárcel, mientras él está desarrollando y perfeccionando sus técnicas y sus experimentos para cuando ya los tenga preparados, Elizabeth pueda salir y si se sigue revelando, la mata, la trae de vuelta a la vida como ese ser perfecto que tenía planeado. Y obviamente Elizabeth no quiere eso. Al principio, pues intenta explicárselo al director, a las enfermeras, e incluso a otras captivas, porque no les quiero llamar pacientes, otras captivas, y pues obviamente nadie le hace caso. Esta parte me dio mucha impotencia porque el maltrato a la mujer siempre ha estado y es una obra de ficción que describe bastante bien ese sentido de impotencia, pero también un sentido de unidad dentro de las captivas y como uno como lectora te puedes sentir más que nada esa desesperación. Elizabeth entonces pasa más de un mes ahí dentro en ese psiquiátrico hasta que una noche llega a su cuarto una enfermera que no había visto ahí antes y se nos revela que es Mary, la chica que conoció en el pueblo donde fue a buscar a Víctor, que haciendo sus propias investigaciones se dio cuenta de que Víctor es muy probablemente el asesino de su tío y que probablemente también utilizó partes de su cuerpo para hacer a la criatura que ahora ahí anda rondando el mundo sin sentido ni motivación. Entonces ella pues la ayuda a salir ahí del psiquiátrico y la motiva también para vengarse de Víctor. Le dice, vamos a matar a tu esposo. Y fue como de, yes, good for her. Estoy de su lado. Amo. Luego ya lo encuentran en la mansión de los Frankenstein realizando experimentos en su propio padre, pero a estas alturas eso ya no nos sorprende. Y mientras Elizabeth lo intenta pues confrontar, se desata una batalla. Víctor le dispara a Mary queda inconsciente. Elizabeth quiere apuñalar a Víctor, pero Víctor no se deja. Luego, en el como clímax de esa batalla, entra por la ventana la criatura se va contra Víctor porque pues evidentemente la criatura estaba cuidando a Elizabeth todo este tiempo porque era Henry. Bueno, una parte de él era Henry. Y la criatura además sabía por qué Víctor estaba realizando todos esos experimentos y es por esa razón por la que estuvo siguiendo a Elizabeth todo este tiempo para protegerla. Luego de eso, está cayendo una tormenta y en uno de los relámpagos Elizabeth toca la cama de operaciones y se queda inconsciente, pero Víctor logra escapar. En eso, pues,
Elizabeth platica un poquito con Mary, con la criatura, y se dan cuenta de esto que acabo de mencionar, de que una parte de él es Henry, otra parte de él es el tío de Mary, son más otras personas, pero al fondo de todo eso pues hay un alma bondadosa y un alma caritativa que se une al grupo de Mary y Elizabeth para tener la mente en conjunto de alejar a Víctor de toda la civilización para que no pueda continuar haciendo sus experimentos y por ende matando más gente, porque su motivación principal es seguir a Elizabeth porque quiere a Elizabeth para la eternidad. En eso queman pues queman la mansión. Queman la mansión de los Frankenstein, se van con el dinero de Elizabeth y eso lo utilizan como fondos pues para seguir viajando, alejarse más y más y más y más al norte. Y pues en ese viaje, a lo largo de esos momentos juntos, Elizabeth aprende un poco a poco a volver a ser feliz, o más bien a permitirse ser feliz después de toda la muerte, destrucción y dolor por el que tuvo que pasar, porque se sentía un poquito culpable por estar allí pues viva y disfrutando de nuevas experiencias mientras Justin y William estaban muertos. Pero Mary le dice que pues no tiene por qué preocuparse porque siempre va a llevarlos pues con ella y todas esas cosas. Y pues ya Elizabeth se cura un poquito, ¿no? En uno de esos viajes ya están más cerca de la nada que de la civilización y están en lo que se nos da a entender como un iglú. En ese iglú, en una de esas, se queda sola Elizabeth porque Justin no. Mary va a buscar comida y la criatura que decide llamarse a sí mismo Adam está ahí por los alrededores para hacerle ver a Víctor que todavía está vivo y que no debe perderles la pista. Obviamente Víctor la encuentra sola e intenta matarla, hundiéndola en un agujero que hay en el hielo. Pero Elizabeth obviamente no se quiere morir. Dice, what the fuck, ¿quién eres tú para quitarme mi vida? Y arrastra a Víctor al fondo con ella y lo logra ahogar. Y luego ella se sale, dura inconsciente media página y luego vuelve a vivir. Y se acaba la historia. No pudiste darme más. Que Elizabeth se vengara más violentamente, con más energía, que su travesía siguiera al final del libro con un final abierto, con la esperanza y certeza de que Víctor nunca va a poder darles casa, algo más que solamente ese final. Otro final que me decepciona. Estoy maldita. Siento que para la construcción que tuvo el personaje de Elizabeth y la riña entre ella y Víctor, ese final estuvo muy, 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 muy mediocre. O si hubiera pasado, por lo menos que hubiera tenido más escenas de batalla, más, no lo sé, más cosas a las que aferrarme. No solamente 4 páginas. Porque literalmente esa escena dura 4 páginas. Y ni siquiera son 4 páginas buenas. 2 de ellas es la conversación que Justin tiene con Mary y luego se queda sola y luego pasa eso y luego revive. Y es como amistad. Un final abierto creo que hubiera sido ideal. Pero no, ¿quiénes somos para juzgar? Y bueno, si bien El Oscuro Descenso tuvo un inicio un poquito lento, más o menos para la marca de las 100-120 páginas, es una lectura súper fluida que te atrapa bastante. Y los giros al final, debo admitir que me dejaron muy perpleja. No me esperaba para nada que Víctor fuera el culpable, porque de nuevo la autora se aprovechó de que quienes
compraran o leyeran su historia, probablemente ya habrían leído Frankenstein y hubiéramos o asumimos que el culpable siempre había sido la criatura, cuando en realidad aquí era Víctor. Súper bien. En ese sentido fue una planeación súper inteligente. El final de nuevo me decepcionó, me dejó con ganas de un poquito más, pero por lo que es tengo que darle 4 de 5 estrellas. Muy buen libro. Y a Frankenstein le doy 3 de 5. Porque de nuevo no podemos negar su impacto en el universo en sí, pero las escenas de las montañas, los bosques y los mares no eran necesario. Amistad. Si bien la historia de Frankenstein está más centrada en indagar un poquito en esas cuestiones humanas que nos hacen humanos, el mensaje de El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein, y lo menciona también la misma autora al final de la novela, es sobre cómo como mujeres a veces creemos más en las personas que nos rodean que en nosotras mismas para formarnos un juicio de quiénes somos, con qué hombres salimos, qué amigas tenemos, a quién les sonreímos, cómo lucimos, pero dejar atrás esos comportamientos que cumplen con esas expectativas puede ser el acto de mayor lealtad que podemos tener hacia nosotras mismas. Como lectora creo que también me ha dejado con la enseñanza de lo importante que es leer o escuchar a más voces femeninas dentro de cualquier ámbito artístico, pues con sus vivencias podemos resonar y de las mismas también podemos aprender y crecer, y también quitarnos esa mentalidad social de que cualquier otra chica o mujer con la que nos crucemos es una competencia. No, son personas, simplemente son amigas, son maestras, son ejemplos a seguir. La verdad es que tenía un poco de reservas sobre si darle a Kiersten White más oportunidades, porque como mencioné, antes de leer había leído 2 de sus libros. Uno de esos me gustó bastante, el otro me gustó más como concepto y quería como que fuera el decisivo de si sí o si no le sigo dando más chances, pero la verdad es que creo que sí se las merece, y sobre todo porque he visto que tiene varias sagas y varias trilogías así fantásticas y esas me gustan mucho, así que creo que me puedo hacer una fan de ella. También creo que El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein fue como una carta de amor absoluto a Mary Shelley y a su genialidad, y también nos hace ver que muchas grandes historias brotan del corazón de adolescentes extrañas. A veces incluso me atrevería a decir que son esas adolescentes raras las que hacen que el mundo gire. En conclusión, definitivamente me gustó más El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein, pero sin Frankenstein ni muchos otros libros, ni novelas, ni ideas, ni videojuegos hubieran podido existir. Así que no me queda más que apreciar ambas novelas por lo que son y por lo que han logrado. Ambas son 2 obras que siento que deberían recomendarse bastante, porque si te gustó Frankenstein, definitivamente creo que hay mucho que admirarle y aprenderle a El oscuro descenso, y si te leíste El oscuro descenso, definitivamente tienes que darle una oportunidad a la obra de origen. Tardé mucho en decidir a hacer este video porque primero tenía demasiadas cosas que quería decir y analizar sobre Frankenstein, y eso como que me drenó un poquito, y luego dije, mejor me leo primero El oscuro descenso antes de hacer el video, y luego mientras lo estaba leyendo fue como de ¿qué está pasando? Y lo tuve que terminar antes de hacer el video, y para cuando lo terminé luego tuve unas semanas muy largas, y hoy aproveché para hacerlo.